y pudo experimentar en carne propia el camino difícil que esto conlleva. Ahora, él nos cuenta un poco sobre esos aprendizajes más importantes que le dejaron sus padres y que él admira para seguir como ejemplo de vida. Mi papá es una persona de una disciplina militar. Mi papá es una persona que se levanta a las 4 de la mañana, reza el rosario, hace deporte, va a la oficina, trabaja de lunes a domingo, supremamente persistente, y tal vez una de las cosas que más le admiro, no quiere decir que le haya aprendido porque a mí me cuesta mucho, pero una de las cosas que más le admiro es su paciencia. Yo creo que a nosotros, pues a la gente de nuestra generación, inclusive gente más joven que uno, pues uno quiere ser millonario a los 2 años, ¿no? Y uno lo quiere todo ya, y estamos en el mundo de la inmediatez. Y tal vez lo que más le admiro a mi padre es esa persistencia, esa resiliencia y esa paciencia para lograr las cosas poco a poco. Y hay una frase famosa de Warren Buffett que le dicen, alguna vez lo entrevistaron y le preguntaron, oiga Warren, ¿a usted por qué los jóvenes no le paran bolas? ¿Por qué no le ponen atención? Y él dice, porque es que a los jóvenes no les gusta volverse ricos lentamente. Yo me volví rico a los 60 años. Realmente de mis 60 a mis 90 fue que logré crear la riqueza que tengo hoy en día. Pero me demoré 50 y pico de años porque mi primera acción la compré a los 7, 8 años. Eso a nosotros los jóvenes no nos gusta. Y yo creo que eso es algo que le tenemos que aprender a los mayores. Y es algo que me gustaría aprenderle a mi papá porque no he aprendido a ser paciente. Y mi mamá es una persona supremamente generosa, una persona que siempre pone por encima el bien de los demás, por encima de su bien propio. Y esa generosidad, esa capacidad de dar, de entregar siempre su amor, su cariño, todo lo que ella tiene a los demás, yo creo que es algo que poco a poco se me ha ido quedando, y esas ganas también como de impactar y de ayudar a la gente, se la debo a mi madre. Que esas dos cosas son como las principales enseñanzas. Queremos resaltar un aprendizaje muy importante que nos deja Juan Pablo, y es que la paciencia es esencial. Los jóvenes de hoy en día queremos todo de inmediato, y eso no nos permite entender que es normal que hay cosas en la vida que toman tiempo. Juan Pablo nos da como ejemplo la historia de Warren Buffett, que consiguió su riqueza hasta los 60 años. Muchas historias como esta son el ejemplo a seguir de Juan Pablo, que por medio de la lectura ha logrado aprender sobre la vida de todas estas personas que lo inspiran. Los dejamos con él para que nos cuente su opinión sobre un aspecto muy importante de su vida, la lectura. Pues mire, yo claramente no conozco a Sam Walton, claramente no conozco a Warren. Sam Walton está muerto inclusive. No conozco a Warren Buffett, no conozco a Jeff Bezos, no conozco a Phil Knight, no conozco a ninguno de ellos. Pero pues una forma de conocerlos es a través de la lectura, de los libros que ellos mismos escriben. El caso de Sam Walton, escribió su biografía cuando estaba muriendo de cáncer 2 semanas antes de morir, nos entregó ese libro. Yo le digo a todos los emprendedores, no deje de leer la vida de Sam Walton, una persona que empezó con nada y terminó fundando Walmart, una de las compañías más valiosas en Estados Unidos y en el mundo. Lo mismo Phil Knight, un estudiante, deportista, apasionado por el deporte, y enamorado y obsesionado por la industria del calzado, termina fundando Nike y escribe su biografía y su historia. Entonces uno tiene que leer Shoe Dog o Nunca te pares, que se llama el libro en español de Phil Knight. Lo mismo la historia de Jeff Bezos, cómo el gigante del comercio electrónico llegó a donde está hoy. Una persona que tiene 200 mil millones de dólares de patrimonio, que está cambiando la forma de hacer negocios en todo el mundo. Yo digo, vale la pena leer la historia de Jeff Bezos, cómo empezó en un fondo de inversión, también clase media, sin mucho, sin heredar fortunas ni nada, y termina creando la empresa, una de las empresas más valiosas del mundo. Yo creo que la lectura, y es un consejo que le doy a todo el mundo, a jóvenes, viejos y a cualquier edad, la lectura es un hábito fundamental. Una persona que no lee es una persona, primero, una persona bastante aburrida. Usted que habla con una vieja que no lee o que hable con un man que no lee, pues no habla de nada, porque pues primero una persona muy aburrida y segundo es recorrer un camino que ya han recorrido otros antes. Entonces, si uno quiere ser emprendedor y uno quiere aprender de los grandes empresarios, es de alguna manera, si se quiere, evitarse los errores que ellos ya han cometido a través de la lectura. Entonces, yo creo que ese es un hábito muy importante. Y bueno, lo otro, si les da pereza leer, pues no sé, en vez de echarse las 5 horas en Netflix viendo El Gran Hotel, pues échese las 3 horas que dura la serie de Bill Gates. Una historia muy chévere también de cómo Bill Gates cambió el mundo, ¿sí?
o la historia de Neil Ferguson de la historia del dinero en YouTube. Entonces empiece a dedicarle tiempo y si no le gusta leer, entonces vea videos, siga las cuentas de Twitter de los grandes inversionistas, entienda en qué están invirtiendo el dinero, cómo lo hacen, cuánto gastan, cómo diseñan sus portafolios. Hay que seguir a la gente que ha creado impacto, ¿sí? Yo le digo a la gente, listo, chévere que le guste Juan Piz González y Susuel Paspi y todas esas vainas, pero pues dedíquele un poquito más de tiempo a Warren Buffett, a Jeff Bezos, a todas estas personas que realmente le pueden aportar a su vida, ¿sí? Entonces yo sí diría, gástese un tiempito leyendo y si la lectura no es lo suyo, vea videos pero de cosas que le aporten. Juan Pablo busca inspiración y aprende mucho de la vida de estas personas que no conoce a través de la lectura. Estas personas han dejado un legado muy importante en la vida de Juan Pablo y de miles de lectores que han leído su historia de vida. Ahora los dejamos con él para que nos cuente algo muy personal, y es cuál es ese legado que él quiere dejar en el mundo. Yo creo que ese legado cambia todos los días. Hoy en día estoy enamorado con el tema de la educación financiera, de dejar por lo menos un granito de arena a las personas para que se empiecen a preocupar por su educación. O sea, yo creo que es importante, es un tema fundamental que no nos enseñan en la casa, nuestros padres no tienen ni idea porque a su vez a ellos nunca les enseñaron, entonces no nos enseñan. En el colegio nunca nos hablan de educación financiera, en la universidad sí, nos hablan de finanzas corporativas y todo, pero vamos a ver, y todos los recién egresados de las mejores universidades del país y del mundo invierten en CDTs, le entregan su plata a los bancos, dependen de brokers, no tienen ni idea cómo funciona el mundo de la economía y al final el dinero realmente es un juego. Y como todo juego, hay que aprenderlo a jugar y es un juego muy importante. ¿Usted qué hace cuando quiere aprender a jugar fútbol? Pues usted se compra unos buenos guayos, usted va y entrena, usted va y trota, se arma un buen equipo. Lo mismo, ¿qué hace cuando quiere aprender a montar en bicicleta y a subir a patios en un menor tiempo o correrse una maratón? Pues usted contrata un coach, se compra la ropa que es, sale a entrenar todos los días, le dedica tiempo a ese juego para poder dominarlo. El dinero también es un juego y yo lo que quiero, digamos, contarle a la gente con mi mensaje es que ese es un juego que hay que aprenderlo a jugar porque es un juego que tiene una implicación directa en la vida de las personas y de las familias. La gente se divorcia por dinero, la gente pelea por dinero, la gente sufre por dinero. No debería ser el caso, ¿sí? No debería ser el caso. Hoy en día, si usted me pregunta cuál es el legado que quiero dejar como ese mensaje de educación, quiero que la gente tenga las herramientas suficientes para tomar buenas decisiones de inversión, para ahorrar mejor, gastar mejor, conocer los productos financieros, en qué pueden invertir, cómo pueden crecer sus patrimonios, cómo pueden construir sus portafolios, cómo no tienen que depender de absolutamente nadie, ni de sus padres, ni del gobierno, ni de Colpensiones, ni de Porvenir, ni de Duque, ni de Petro, ni de nadie, ¿sí? Porque la gente está pendiente del subsidio del gobierno, del subsidio del papá, del préstamo del banco, pero yo creo que cada uno si empieza a tomar buenas decisiones, si tiene buenos hábitos y aprende a jugar ese juego del dinero, su vida cambia y la vida de su familia cambia. Yo creo que ese en este momento es como un poquito el mensaje que quisiera dejar y yo soy un fiel creyente también en esta nueva tendencia que es como el capitalismo consciente. Eso se lo aprendí a un profesor en la universidad, Rash Sisodia. Tuve la gran fortuna de tomar sus clases. Fue el fundador de este movimiento de capitalismo consciente. Inclusive escribió un libro que se llama Capitalismo Consciente y nos demuestra cómo se puede hacer dinero, pero teniendo en cuenta todos los actores de interés, tratando bien a los empleados, tratando bien a los proveedores, siendo amigable con el medio ambiente, siendo responsable con la sociedad civil, siendo un buen ciudadano, y no solo es pensando en el accionista, sino pensando en todos los actores de interés. Eso al final es capitalismo consciente y un poco ese es el legado a nivel empresarial que también le quiero dejar al mundo. ¿Y ustedes saben jugar el juego del dinero? Si la respuesta es no, no se preocupen. Como menciona Juan Pablo, es un tema que con la práctica y el estudio se puede aprender. Los invitamos de nuevo a seguir el proyecto de Mis Propias Finanzas que tiene Juan Pablo, donde podrán aprender de este tema clave para la vida de la mano de este crack que se ha formado en las mejores instituciones educativas tanto en Colombia como en Estados Unidos. No podrían estar en mejores manos. Ahora
Le pedimos a Juan Pablo que nos cuente cuáles son esas características clave que para él debe tener un emprendedor. Bueno, son varias características. La primera es una curiosidad intelectual casi que enfermiza, o sea, estarse preguntando todos los días cómo funciona el mundo, qué quiere mi cliente, qué es lo que más consumimos, cuáles son las tendencias, cómo puedo hacer más dinero, cómo puedo tratar mejor a mis empleados, cómo puedo trabajar con mejor gente. O sea, todo el tiempo estarse haciendo preguntas, esa curiosidad es una característica del emprendedor. Lo segundo, una característica es que el emprendedor aprende de sus errores y tiene que aprender a levantarse. O sea, el camino hacia el emprendimiento es un camino pues lleno de espinas y lleno de fracasos y lleno de tropiezos. Entonces, como dice Tony Robbins, el emprendimiento es 80% psicología, 20% habilidad. Usted tiene que aprender a dominar sus emociones, sus pensamientos, su psicología, si realmente quiere ser un buen empresario. Porque usted se va a encontrar con problemas con la DIAN, con los clientes, con sus empleados, con sus socios, con su esposa, con todo el mundo, ¿sí? Ahora, el problema no son los problemas que le llegan al emprendedor, sino la manera como el emprendedor afronta esos problemas. Entonces, no, el emprendedor tal vez sabe manejar muy bien o sabe manejar mejor, diría yo, el buen emprendedor, mejor esos factores externos, ¿sí? Y lo otro es que el emprendedor debe saber rodearse de gente mejor que él. Ese tema del cacique, yo me las sé todas y los esquemas piramidales en las compañías hoy en día no funcionan. Al revés, lo que hacen las grandes compañías, lo que hace una persona como Jeff Bezos, como Larry Page, como Sergey Brin, como Bill Gates, como el mismo Ray Dalio, se rodean de personas brillantes, mejor que ellas mismas inclusive, y trabajan en equipo. Dejan que las personas creen, dejan que las personas trabajen también. Entonces, yo creo que eso es un esquema que debemos cambiar nosotros, de creer que uno, como es el emprendedor y el fundador y el dueño de la idea, es el que tiene que hacer todo. Yo creo que al revés, uno tiene que tratar de rodearse de personas mejor que uno, que le eleven ese nivel a la compañía y a la organización. Como menciona Juan Pablo, emprender no es tarea fácil. El emprendedor tiene que ser una persona con una mentalidad muy fuerte y preparada para estar constantemente afrontando las dificultades que se le presentan en el camino y salir de estas cada vez más fuerte. Juan Pablo es una persona experimentada en este aspecto. Ha tenido varios emprendimientos y proyectos a lo largo de su vida de los que ha aprendido. Los dejamos con él para que nos cuente sobre estas experiencias y lo más importante que pudo aprender de estas. Yo creo que muchas experiencias, yo he tenido varios emprendimientos pues, que han quebrado y he tenido malos socios, he tomado malas decisiones, poco por mi afán de querer hacer las cosas muy rápido y de querer emprender y salir como a comerse el mundo y no tener esa paciencia. Eso es lo que más me ha costado, y he tenido ya dos quiebras en mis emprendimientos, los emprendimientos que han terminado y que hemos tenido que cerrar y que no hemos terminado, digamos, en la mejor relación con mis socios, pero eso me ha ayudado muchísimo. De esas experiencias, pues uno recoge muchas cosas, en su momento son muy dolorosas, pero uno aprende que el camino es largo, que el camino hay que aprenderlo a recorrer, que no hay afán tampoco, y uno tiene que aprender. Una de las cosas que estoy tratando de trabajar, porque me cuesta, es no estarme comparando con todo el mundo todo el tiempo. Entonces sí, Simón Borrero puede ser hoy un líder de un unicornio y Rappi, fue lo que le tocó vivir a él. No sabemos qué le va a pasar a Simón Borrero en 10 años o en 20 años, pero uno no se puede estar comparando, es que Simón Borrero tiene 34 y ya tiene un unicornio, yo tengo 33 y apenas estoy arrancando, yo soy un fracasado. No, para nada. O lo mismo, Warren Buffett, a sus 60 y pico de años, logró sus grandes fortunas. El fundador de Kentucky Fried Chicken, el Coronel Sanders, a sus 50 y pico de años se inventó esta receta del pollo frito y terminó creando una de las mayores franquicias del mundo. Entonces, uno tiene que aprender, y eso cuesta muchísimo, porque uno cree que el emprendimiento es de esos geeks de 20 años que crean Facebook y crean Snapchat y crean Instagram y la sacan del estadio, y a los 22 montan en yates y en avión privado. Como que uno se mete en ese cuento, pero eso es una mentira, eso es una fantasía, eso solo le pasa a 2 o 3 o 4 emprendedores de millones que hay en el mundo. Entonces uno tiene que aprender a
pues como a recorrer su propio camino, ¿no? Entonces sí, he cometido muchos errores, pero yo creo que todos son enseñanzas